Bueno, ahí creo que ya está. Bueno, iniciamos de nuevo entonces. Hoy vamos a dar el capítulo de medición de nivel. Y al hablar de medición de nivel, estamos hablando que es la altura, ¿verdad?, del contenido de un reservorio que puede ser sólido o líquido, ¿verdad? O sea que generalmente los recipientes son de una superficie circular, ¿verdad? Entonces es una constante. Imagínense que el líquido que vos vas cargando en un cilindro, ¿verdad? Generalmente los tanques API o los tanques volumétricos, así que tienen un casquete esférico, tanto en abajo como arriba. Entonces, esa es una constante, ¿verdad? La superficie en sí es constante. Entonces, ¿qué es lo único que va a variar? Y la altura del líquido, ¿verdad? Por eso es que hablamos de nivel y por eso es que acá menciona que una de las cosas importantes porque se mide nivel es que para calcular el volumen almacenado de materiales en tanques de almacenamiento. ¿Se entiende, verdad? Porque nosotros al calcular el nivel estamos ya obteniendo el volumen. Y si obtenemos volumen, podemos inclusive, multiplicando por el peso específico, la densidad, podemos ya tener el peso del material, ¿verdad? Si así lo requiere. Otra de las cosas importantes también por la que se mide nivel, ¿verdad?, es para hacer balance de materiales de procesos continuos. Y esto más o menos es con aquella clase que yo les mencioné de la balanza de flujo, por ejemplo. Entonces vos vas pesando, ¿verdad?, el, el líquido que va almacenando en tu tanque, o también una manera de medir también es medir el nivel, ¿verdad?, que se va acumulando en tu tanque y lógicamente multiplicas por el peso específico y ahí obtenés el peso de la producción del día, de la semana o del mes. ¿Se entiende? Y un tercer ítem importante es la seguridad y control de procesos, donde el nivel del producto no puede sobrepasar determinados límites. Cuando se va llenando, por así decirlo, en un estanque, el nivel, alguna persona, un sensor tiene que decirle, avisarle a la bomba para que deje de cargar, ¿verdad? O alguien tiene que cortar eso. Entonces, a eso se refiere, por una cuestión de seguridad. Y por el contrario, ¿verdad?, si vos vas desagotando un tanque, lo estás desagotando, por así decirlo, con una bomba, ¿verdad? Y bueno, y tiene su mínimo, ¿verdad? La parte mínima que está abajo mismo de los estanques, ¿verdad? Que eso no puede vaciarse por completo, por así decirlo, porque si no la bomba podría trabajar en vacío, ocasionando que se queme el motor, ¿verdad? Entonces, por eso habla de seguridad y control de los procesos. ¿Se entiende? Entonces hay tres motivos por los que estamos resumiendo acá en esta lámina, por el cual es importante la medición de nivel, principalmente en los tanques reservorios. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, pasamos entonces. Y acá yo hice una clasificación, ¿verdad?, de los diferentes tipos de medidores de nivel y se clasifican básicamente en tres grupos, ¿verdad? La medición directa, la medición indirecta y la medición discontinua. La medición directa es la medición que tomamos como referencia a la posición del plano superior a la sustancia medida. Vamos a entender mejor en la siguiente lámina. Y acá tenemos, seguramente ustedes ven, esto es las estaciones de servicio, principalmente en los cambios de turno, ¿verdad? Entonces, dice la regla o gabarito, consiste en una regla graduada, ¿verdad?, la cual tiene una longitud conveniente para ser introducido dentro del reservorio a ser medido. La determinación del nivel se efectúa a través de la lectura
directa de la longitud mojada en la regla por el líquido o en el gabarito. ¿Se entiende? Esto es muy sencillo. Tenemos la regla, tenemos el gabarito. ¿Y qué se hacen los cambios de turno en las estaciones de servicio? El turno entrante viene y verifica con el turno saliente, mide, ¿verdad?, físicamente el stock, el inventario, ¿verdad?, de cuánto es lo que se vendió en ese turno anterior para ver de recibir. Entonces eso anota en una planilla y ¿qué hace? Va y compara con lo que marca, ¿verdad?, el expendedor, ¿verdad?, que generalmente es a través de un caudalímetro, te mide o te tira cuántos litros va despachando. ¿Entiendes? Entonces, eso no tiene que haber un error demasiado grande, ¿verdad? Lógicamente, en los tanques de combustibles principalmente, hay una cierta evaporación que se evapora del producto, ¿verdad? Entonces, eso ocasiona a veces un pequeño error entre lo que está realmente en el stock y lo que, digamos, está midiendo la parte electrónica, los caudalímetros de los expendedores. ¿Se entiende? Entonces, esto es la medición directa en que vos te vas, pones, ¿verdad?, entonces la regla en el reservorio y lo que varió es lógicamente ahí, ¿por qué mide solamente la altura del nivel? Porque se supone que el área es constante, ¿verdad? O sea, el líquido es para la superficie, digamos, el volumen, lo único que va a variar es la altura, ¿verdad? Y después la sección es igual, ¿verdad? O por lo menos tiene para cada variación tanto el volumen consumido. Bueno, entonces este es muy sencillo. También tenemos los visores de nivel. Dice, este medidor utiliza el principio de los vasos comunicantes. El nivel es observado por un visor de vidrio especial, pudiendo haber una escala graduada acompañando al visor. Es realizada en tanques abiertos como en tanques cerrados. Bueno, entonces, ¿esto cómo se utiliza? Vamos a ver un poco. Imagínense que este tanque, este ya corresponde a otro, ¿verdad? Pues vamos a usar esta grafiquita, ¿viste? Entonces, imagínense que este tanque, nosotros le colocamos acá un visor acá, ¡tuc! Y acá. Entonces, el líquido que está en el tanque va a ser la misma cosa que lo que te marca en el visor. Por eso que dice que utiliza el principio de los vasos comunicantes. No sé si se entiende eso. Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Y justamente acá tiene unas valvulitas, ¿verdad? Acá. Entonces, ¿qué pasa? Agarra se abre nomás y lógicamente el líquido que hay en el estanque es la misma cosa lo que va a haber en el visor en el visor de vidrio, ¿verdad? Por el principio de vasos comunicantes. Es muy sencillito también. La boya o fluctuador, dice, consiste en una boya presa a un cabo que tiene su extremidad ligada a un contrapeso. Acá tenemos la cuerda, tenemos una polea, dos poleas y tenemos la boya, ¿verdad? Y tenemos un contrapeso que está ligado a la cuerda y también está a un costado de la escala reglada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si el líquido aumenta acá, la boya va a subir y lógicamente el contrapeso va a bajar. Entonces va a marcar ahí, en la regla, vamos a decirle, va a marcar cuánto es el nivel que aumentó, digamos, en el estanque. O sea, hay algo parecido digamos, al gabarito, solamente se da en forma inversa, ¿verdad? Y esto se utiliza mucho, ¿verdad? En los tanques, porque ustedes tienen que imaginarse, no sé si ya vieron o se fueron a una industria, una fábrica, ¿verdad?, donde los tanques son enormes. Imagínense los tanques de 10 metros, 15 metros, 20 metros de diámetro. ¿Sí? Esos tanques tipo API generalmente son así.
y que tiene una altura considerable, ¿verdad? Puede tener 10 metros, 12 metros de altura, 15 metros de altura, ¿verdad? Entonces, para el operario, digamos, es una manera muy fácil este tipo de cosas utilizar, ¿verdad? Que el gabarito, ¿verdad? El gabarito muchas veces no es tan practicable para ese tipo de tanques, sino que para los tanques subterráneos, ¿verdad? Entonces se utiliza para ese tipo de casos, ¿verdad? Esta boya fluctuador o este visor de nivel. ¿Por qué eso es? Porque vos a la vista ya estás teniendo acá en el visor de nivel. No es necesario que el operario responsable por esa parte de los tanques esté, digamos, subiendo escalera o algo así. Entonces, de ahí es la importancia. Y aparte de eso, generalmente tiene también, ¿qué cosa? Tiene también los famosos sensores de nivel, ¿verdad? ¿Cuál es la bondad de ese? Más adelante vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuál es la bondad de los sensores de nivel que puedan transmitir principalmente una señal eléctrica al controlador? Y si transmite una señal eléctrica, quiere decir que lo podemos capturar ese dato en la computadora. Entonces, ahí ya es un poco más sofisticado. Bueno, también tenemos la medición de nivel por presión hidrostática. ¿Cómo funciona este? Dice, este tipo de medición utilizamos la presión ejercida por la altura de la columna líquida que hay en el estanque para medir indirectamente el nivel. Entonces utilizamos, ¿qué cosa? Esta fórmula del teorema de Stern, que la presión es igual a la altura del líquido por la densidad relativa del líquido a una temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos un medidor de presión acá, un medidor de presión tipo capacitivo, por decir así, o tipo Strain Gauss, una cosa así. Entonces, ¿qué vamos a medir? Medimos la presión, nosotros tenemos la densidad del líquido acá, y ¿qué pasa? Si esto está a presión atmosférica, ¿verdad? Entonces vamos a obtener acá la indicación de presión y también, ¿verdad? Hay algunos transmisores que te cambian y ya te dice la altura del líquido que está en el reservorio. O sea, te está midiendo dos cosas ya. Por eso es que se dice que este tipo de medición ya pertenece a la medición indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque mide, ¿qué cosa? Una magnitud física y a través de una fórmula física mide el nivel o la altura del líquido. ¿Se entiende? Entonces, los anteriores eran medición directa. Todo esto pertenecía a la medición directa. Al principio, acá está, medición directa. Y la medición de nivel indirecta, dice en este tipo de medición, el nivel es medida indirectamente en función de magnitudes físicas, como la presión, empuje, radiación, propiedades eléctricas. Entonces, a partir, digamos, este ya corresponde a la medición, ¿verdad?, indirecta. Entonces, en el examen, por decirle una pregunta, ahí ya ustedes tienen la respuesta, ¿verdad? Que la presión hidrostática, la medición de nivel por presión hidrostática corresponde a medición indirecta. ¿Se entiende eso, verdad? Se entiende, profe. Sí. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, podemos avanzar entonces. Bueno, entonces, el anterior estaba, fíjense acá, está un tanque abierto y, digamos, esto está a presión atmosférica, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si es un tanque cerrado? Esto es lo que yo le decía generalmente también el otro tipo de tanque, ¿verdad? Con tanques de presión con casquetes esféricos acá, tanto arriba y abajo, ¿verdad? Y que también este es un volumen conocido, ¿verdad? Entonces, y también tenemos la parte cilíndrica. Entonces, la variación acá para hallar el volumen del líquido y también el peso del producto que uno está midiendo va a depender justamente de la variación de la altura. Y nuevamente ponemos entonces acá nuestro medidor de presión, ¿sí? Pero ponemos un medidor de presión diferencial, ¿verdad? ¿Por qué una medición
diferencial. Y ahí en la explicación, en los tanques cerrados, ¿qué pasa en esta parte? Generalmente se generan espumas, burbujas, que a su vez genera un tipo de gas y a su vez genera una presión diferente a la presión atmosférica. Entonces la presión que yo voy a tener acá en este punto o en este punto va a ser la presión de la columna del líquido más la presión ejercida debido a la espuma, los gases que son generados por el propio, ¿verdad?, producto que yo estoy teniendo en mi tanque, justamente mi tanque presurizado. Por eso se dice tanque de presión. ¿Se entiende? Entonces, yo saco una señal acá y calculo, por eso dice presión leve, presión baja, dice acá. Y H es high, presión alta. Entonces, yo calculo la presión alta y también calculo, o sea, no es cálculo, está mal dicho, censo, por así decirlo, la presión alta acá en este punto y también censo la presión, ¿verdad?, debido a los gases. Entonces, con la presión acá H menos la presión L, ¿a qué va a ser igual? A la altura de este líquido que está acá por la densidad del líquido. ¿Se entiende, verdad? Sí, profe. ¿Se entiende? Es muy sencillo. O sea, vamos a volver a repetir. La presión acá en este punto, ¿a qué va a ser igual? La presión ejercida por la columna del líquido más la presión ejercida por los gases, ¿verdad?, generado por la espuma misma, ¿verdad? Porque el líquido, bueno, es así como nosotros nos estamos imaginando. Vamos a poner un ejemplo, o sea, el jugo mixto de la caña, por ejemplo, que genera espuma. Y si eso uno lo pone en un tanque presurizado, va a generar gases que a su vez ese gas va a tener una cierta presión que va a ser diferente a la atmosférica. Entonces, ¿qué es lo que hace acá este manómetro de presión diferencial? ¿Verdad? Que a su vez la clase pasada ya vimos también. Entonces, mide la presión baja, le llama, y mide la presión alta. La diferencia de esa presión, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la altura del líquido por la densidad específica. Entonces, por eso es que nos dice acá medición por presión diferencial en tanques presurizados. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasaría si yo quito el casquete de acá? Entonces va a ser ejercida acá la presión atmosférica, que es lo que muestra acá, digamos, la siguiente lámina. Si yo quito el casquete, entonces este ejercía la presión atmosférica, entonces nuestra parte de presión baja, ¿verdad?, lo ponemos a presión atmosférica y ahí directamente nos mide, ¿verdad?, digamos, la columna de líquido de donde nosotros estamos sacando el caño, ¿verdad? Este en realidad se saca acá un cañito, entonces todo lo que está por encima, eso es lo que nosotros estamos midiendo, ¿verdad?, como presión. Bueno, ¿se entiende hasta acá, verdad? Pregunten nomás si a veces yo me voy muy rápido, ¿verdad? ¿Se entiende, profe? Por mi parte, por lo menos. Bueno, avanzamos entonces. Después tenemos la medición de nivel con burbujeador. ¿Y cómo funciona eso? Tenemos nuestro estanque acá, ¿verdad?, un líquido acá, tenemos nuestro tipo un caño, ¿verdad? Y ese caño está conectado, digamos, a un transmisor de presión, pero a su vez está conectado a un suministro de aire, perdón, a un suministro de aire. Entonces, ese suministro de aire, ¿qué hace? Hace justamente burbuja. ¿Verdad? Y que cuando se genera la burbuja, quiere decir que venció a la columna de líquido que hay. Y esa misma presión
es la que capta acá el manómetro, ¿verdad? Es la misma cosa, pero en vez de que capte la columna del líquido que está por encima, él capta la presión del aire comprimido que hizo que aparezca la burbuja acá. ¿Se entiende? Es más o menos aproximado esto, pero es un tipo de medidor también. Bueno, seguimos entonces. La medición de nivel por empuje y se basa en el principio de Arquímedes, que dice: todo cuerpo sumergido en un fluido sufre la acción de una fuerza vertical dirigida de abajo para arriba, igual al peso del volumen del líquido desplazado. Entonces, nosotros tenemos que el empuje es igual al volumen desplazado por la densidad. Entonces, a medida que, digamos, acá yo voy a medir el empuje entonces, y cuando mido el empuje, como este cilindro, ¿verdad? Es área de base por altura, lo único que va a variar para que varíe este volumen es la altura, ¿verdad? Entonces, digamos, la relación empuje, a mayor empuje quiere decir que hay mayor nivel o aumentó el nivel de volumen, de agua, ¿verdad? O perdón, de líquido, ¿verdad? Entonces, hay una proporcionalidad, tanto de empuje para ciertos tanques va a implicar tanto de altura que aumentó en el estanque. Es muy sencillo también. Pero fíjense que es también una medición indirecta. ¿Por qué? Porque mide, ¿qué cosa? Mide una magnitud diferente al específico, al directo, que es la altura del líquido, ¿verdad? Ya está midiendo el empuje, ¿verdad? Entonces, a partir de esta fórmula física es que relaciona, ¿verdad?, el volumen, y el volumen nuevamente con ¿cómo se dice? Con la altura del líquido. Bueno, utilizando más o menos este mismo principio, también tenemos uno de los métodos más utilizados para la medición de la interfaz, es a través de la variación del empuje, conforme citaremos a continuación. Bueno, entonces tenemos, para hallar nosotros, digamos, el empuje va a ser el empuje producido por la altura 1 más la altura 2. Y ahí podemos tener esta interfaz o podemos tener la altura total acá. Bueno, entonces todo esto son magnitudes indirectas. También tenemos, y fíjense que hasta acá nosotros no mencionamos todavía que estos, digamos, puedan hacer una transmisión, o al menos no emiten una señal eléctrica al controlador ni al PLC, ni nada por el estilo. A menos que se le ponga un artificio, que también se hace, ¿verdad?, en la realidad. Entonces tenemos acá la medición de nivel por radiación. Bueno, acá está, por radiación. Dice: los medidores que utilizan radiaciones nucleares se distinguen por el hecho de ser completamente exentos de contacto con los productos que están siendo medidos. ¿Qué significa esto? Fíjense que nosotros hasta acá veníamos diciendo que de alguna manera, fíjense acá, por ejemplo, el elemento primario, es un tipo una olla acá, el que se sumerge, tiene un contacto con el producto. Pero imagínense que sea un producto ya de alimento, ¿verdad? Como, qué sé yo, leche o cualquier otro producto consumible, ¿verdad?, donde no puede admitir un contacto ya después de ser todo, vamos a decirle, procesado, ya todo, ya higienizado, ya matado todas las bacterias y cosas así. Entonces, ahí surge la necesidad de utilizar este tipo de medidores que están como esta gráfica,
Fíjense, acá está la fuente de radiación por fuera del tanque. Acá está el sensor que recibe esa fuente de radiación. Y por dentro del tanque tenemos la variación de nivel del producto. ¿Sí? Entonces acá nos dice, el sistema de medición por rayos gamma consiste en una emisión de rayos gamma montado verticalmente en el lateral del tanque, que es este justamente. Acá está una fuente de radiación de rayos gamma que emite acá. Y por el lado derecho, ¿qué tenemos? Del otro lado del tanque dice, tenemos una cámara de ionización que transforma la radiación gamma recibida en una señal eléctrica de corriente continua. Como la transmisión de los rayos es inversamente proporcional a la altura del líquido del tanque, la radiación captada por el receptor es inversamente proporcional al nivel del líquido del tanque. ¿Y cómo se interpreta eso? Cuando mayor radiación recibe, quiere decir que hay menor líquido. Claro, porque la fuente de radiación va a recorrer en el dieléctrico aire, ¿verdad? O sea, en el aire va a recorrer, entonces va a tener una velocidad, va a tener ahí. Sin embargo, cuando va llenándose el tanque, ¿qué pasa? Los rayos gamma ya circula por un medio diferente al aire. Entonces, a mayor fuente de radiación captada, mayor va a ser la amplificación de la corriente continua y por lo tanto va a hacer una indicación acá. ¿Se entiende? Eso es lo que nos está mencionando acá. Ya que el material, y fíjense, la radiación captada por el receptor es inversamente proporcional al nivel del líquido del tanque, ya que el material bloquearía parte de la energía emitida. Claro, perdón. Yo emito una fuente de radiación, una fuente de energía acá, ¿y qué pasa? El líquido si está abajo acá, al mínimo, por ejemplo, bueno, este va a recibir completo. Ahora, si yo voy llenando esto, el líquido va a bloquear de alguna manera esta fuente de energía y por lo tanto va a emitir menos corriente continua. O sea, eso es lo que nos está diciendo. Y lógicamente eso, ¿qué pasa? Al transformarse en corriente continua, quiere decir que yo puedo emitir algún tipo de señal que está relacionado con el nivel. O sea que cuando mayor tenga nivel, voy a tener menor, digamos, menor energía y por lo tanto la señal seguramente es inversamente proporcional a eso. Entonces, eso podemos ya de alguna manera indicar en un indicador, en un transmisor, y también el transmisor, ¿qué puede hacer? Puede enviar a un controlador, a un PLC, a un display compartido. Esa es la ventaja de este tipo de sensores que tenemos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Ok, después tenemos los medidores de tipo capacitancia, dice. El medidor de nivel capacitivo y se mide las capacidades del capacitor formado por electrodos sumergidos en el líquido en relación a las paredes del tanque. La capacidad del conjunto depende del nivel del líquido. Vamos a mirar un poco en el esquema este. Tenemos entonces nuestra sonda acá. Tenemos un amplificador, un indicador nuevamente. ¿Y qué pasa acá? Cuando el líquido va subiendo, la sustancia va siendo reemplazado, le va reemplazando al dieléctrico aire. Entonces hay una variación entre la capacitancia, ¿verdad? Debido al aumento de la altura del líquido. Entonces, cuando aumenta el nivel, varía también la capacitancia. Dice, el elemento sensor generalmente es un
hasta un cabo flexible de metal. A medida que el nivel del tanque fuera aumentando, el valor de la capacitancia aumenta progresivamente a medida que el dieléctrico aire es sustituido por el dieléctrico líquido a medida. En líquidos no conductores se emplea un electrodo normal. En fluidos conductores el electrodo es aislado normalmente con teflón. Bueno, entonces este también se basa en la variación de la capacitancia, ¿verdad? Y nos da de dos presentaciones, una sonda y otra acá también una sonda, pero una sonda capacitiva de proximidad que relaciona utiliza el fondo del tanque. Que lógicamente cuando va aumentando esto, que esta D, o sea, la D que se muestra acá va a ir variando, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque el líquido va a ir a sustituir, ¿verdad?, al espacio aire que está ocupando, entonces lógicamente va a variar acá el dieléctrico y va a variar la capacitancia y esa variación es captada y amplificada en un indicador y es, a diferencia del anterior, es directamente proporcional al aumento del líquido. O sea, cuando aumenta la altura del líquido acá, aumenta también el valor de la capacitancia. Eso es lo que nos dice. Entonces, este es otro de los medidores de nivel que tenemos que envía también, ¿verdad?, una señal, ¿verdad?, de acá tenemos un transmisor y puede enviar una señal, ¿verdad?, eléctrica a un controlador. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros piensen un poquitito en los diagramas que vimos, o sea, que vieron en la primera parte, donde los sensores, los sensores de nivel eran representados por un circulito y por un número. Bueno, entonces ahora ya están con mayor conocimiento para decir, bueno, ese sensor es tipo capacitivo, es tipo resistivo, perdón, tipo radioactivo, ¿se entiende? A este tipo de sensores es que se refería, ¿verdad?, esas señales que nosotros asumíamos en los lazos de control, ¿verdad? Entonces, lo que ahora estamos viendo son los tipos de sensores que nosotros mencionábamos en los lazos de control en la primera parte del programa. ¿Se entiende? ¿Se entiende, profesor? Bueno, avancemos entonces. Después tenemos la medición de nivel por ultrasonido, ¿ya? Y tenemos una fuente de ultrasonido y también se tiene un indicador, un transmisor. Creo que esto es muy conocido, ¿verdad? Pero vamos a mirarlo, ¿verdad? Dice, el ultrasonido es una onda sonora cuya frecuencia de oscilación es mayor que aquella sensible por el oído humano. Esto es, encima de 20 kHz. La generación ocurre cuando una fuerza externa excita las moléculas de un medio elástico. Esta excitación es transferida de molécula a molécula del medio, con una velocidad que depende de la elasticidad e inercia de las moléculas. Entonces, la propagación del ultrasonido depende, por tanto, del medio, si es sólido, líquido o gaseoso. Bueno, esto nada más dice, así siendo la velocidad del sonido es la base para la medición a través de la técnica de eco usada en los dispositivos de ultrasonido. Las ondas de ultrasonido son generadas y captadas por la excitación eléctrica de materiales piezoeléctricos. Fíjense esta última parte. Las ondas de ultrasonido son generadas y captadas por la excitación eléctrica de materiales piezoeléctricos. En resumen, lo que nos está diciendo acá, que acá tiene un material piezoeléctrico que emite la onda y rebota por el espejo del plano del líquido y vuelve para arriba. Entonces, cuando mayor vuelve ese tiempo de ida y vuelta sea menor, quiere decir que la altura del líquido es así como se muestra acá, ¿verdad? Ahora, o sea, está más lleno el tanque, eso es lo que les quiero decir.
Entonces, por el contrario, si está este tanque vacío, ¿qué pasa? La fuente de emisión, ¿verdad?, de la onda sonora va a venir acá por el piso, va a rebotar y va a ir de vuelta, ¿verdad? Entonces, eh, más tiempo, digamos, porque mayor es el recorrido. ¿Se entiende? Porque la velocidad es única, entonces lo que varía es el tiempo de ida y vuelta debido a que varía digamos, la altura del líquido, ¿verdad? Y esa captación es lo que se puede indicar, ¿verdad?, y transmitir a través de un transmisor, ¿verdad?, de una placa eléctrica. Eso captura eso y transforma, ¿verdad?, y hace una relación de qué cosa. Es una relación de corriente eléctrica emitida con la altura del líquido. Entonces, cuando menor es acá el tiempo de ida y vuelta, mayor es la altura. ¿Entienden? Entonces, es una relación de señal de instrumentación con la altura del líquido. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que esto está midiendo una onda sonora, ¿verdad? Entonces, digamos, hace relación, ¿verdad? Nuevamente es una indirecta, ¿verdad? Porque mide una cosa para poder medir la altura que nosotros, la variación de altura que nosotros estamos queriendo medir. ¿Se entiende? Bueno, ahora imagínense, este en el caso del líquido, pero imagínense el caso de los hilos que son, por ejemplo, de los granos y cosas así. El comportamiento no es plano, ¿verdad? El comportamiento es una cosa así, ¿verdad? Tiene un montículo acá. Entonces ahí, digamos, ahí no es tan sencillo ahí. Es un poco diferente, ¿verdad? Eso es lo que me refería al comienzo de la clase. Bueno, luego tenemos la medición de nivel discontinua. Dice, estos medidores son empleados para proveer indicación apenas el nivel alcance ciertos puntos deseados, como por ejemplo en sistemas de alarma y seguridad de nivel alto y nivel bajo. Y pone como ejemplo acá el de la derecha, por ejemplo, fíjense, una boya, en este caso, tiene un nivel mínimo y un nivel máximo. Acá el líquido está a la mitad más o menos, entonces la boya mínima está ya para arriba, ¿verdad? Sin embargo, la boya máxima todavía no alcanzó. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que esto se va cargando y cuando le alcanza la boya máxima, la parte horizontal, ¿qué va a pasar? Va a emitir una señal y va a hacer que va a enviar una señal ¿a quién? Al controlador. Y ese controlador seguramente va a emitir una señal que se cierre la válvula de llenado del tanque, por ejemplo, o que pare la bomba que está llenando este tanque. Entonces, por eso dice, son de alarma y de seguridad, ¿verdad? También a lo mejor va a sonar la alarma, ¿verdad?, cuando alcance su punto máximo. Y eso también veíamos en los diagramas de lazo, ¿verdad?, que el controlador tenía así el simbolito de alarma. Y justamente para ese tipo de casos es donde se coloca, ¿verdad? Cuando alcanza su nivel máximo, hace sonar una alarma y también hace cortar la bomba o hace cerrar la válvula o lo que le dice el algoritmo que haga, ¿verdad? Cómo está programado eso. ¿Se entiende? Y la figura de la izquierda es la misma cosa, ¿verdad? Solamente tiene electrodo, ¿verdad? Y a medida que el líquido va, digamos, llenando, entonces de alguna manera te indica, ¿verdad?, que esté a la mitad o que esté al 30% de su llenado o que esté ya en su llenado máximo, ¿verdad? Por eso justamente dice que es discontinuo.
A diferencia de los anteriores, por ejemplo, el ultrasonido te está midiendo continuamente. Varía la altura y este está midiendo. Y en la discontinua, eso es lo que no hay. La discontinua, fíjense acá para la olla. En este, entre el mínimo y el máximo, vos no sabés en qué momento, dónde está el nivel, ¿verdad? Del líquido. No hay medición acá, entre el máximo y el mínimo. Solamente vos sabés, vas a saber, ¿verdad? Cuando llega a este plano horizontal. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿Está bien? Bueno, entonces esos son los medidores de nivel que tenemos, ¿verdad? Y no sé, si quieren preguntar algo. O si no, voy a descompartir para que puedan ver un poco. Bueno, no sé si se entendió todo. Fue demasiado claro, no hay ninguna consulta. Por mi Un parte no poco, hay. profe. ¿Está bien? Sí, todo bien. Sí, todo bien, Bueno, profe. ok, entonces si no hay pregunta, entonces yo le cedo la presentación al grupo que quería presentarnos su trabajo, ¿verdad? Creo que es el de medidores de presión, justamente, que vimos la clase pasada, y elementos neumáticos. No sé quién de los dos grupos nos va a presentar primero. Sí, puedo presentar, profe. Medidores de presión. Medidores de presión, perfecto. Entonces, queda entonces a cargo tuyo la presentación, presentar tu grupo y luego le metemos. Voy a compartir mi pantalla. Ok, ok. Un ratito voy a conectar un poco mi batería. Ok. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ok, ¿podemos empezar? Sí, adelante, Ok, adelante. ok. Bueno, No sé buenas si tardes. pueden un ratito antes de la Ok, presentación para que le podamos conocer un poco. Yo por lo menos no le conozco, así que si pueden prender su, su camarita, ¿verdad? Ahí. Perfecto. Ahí estamos. Por lo menos una vez no tenemos que, si no en el examen no vaya ahí muy... bueno, Bueno, perfecto. ok. Entonces, vamos a apagar nomás otra vez para una cuestión de transferencia, de comunicación, ¿verdad? Y ya les dejo. Vale. Ok, bueno. Buenas tardes, profesor, compañeros. Nosotros vamos a estar hablando un poco sobre los medidores de presión. Los integrantes del grupo somos Sole Chauri, Gonzalo García y quien les habla, Luz Centurión. Bueno, la medición y control son variables cada vez más utilizadas en los distintos sectores de la industria de control de procesos. Un ratito, pues yo no ¿Sí? estoy viendo.
Yo sí puedo ver. Ah, ya, ahí sí, ahí Uy, sí. sí, Ok, Ah, todo. ¿Podés, ¿cómo? profe? ok, ¿ya se ve? Ok, Ah, es verdad que... ¿qué hice? Algo hice yo. Sin querer, algo hice. ¿Puedes presentar otra vez? Sí. Ah, se salió luego. Sí. Listo. Ahí ves, profe. Ahí sí, ahí ya veo. Ok. Bueno, la medición y el control de variables son cada vez más utilizados en los más distintos sectores de la industria de control de procesos. En este trabajo vamos a estar centrándonos en la medición de la presión en los procesos. Los instrumentos de presión son aparatos que se usan para poder comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. La mayoría de los dispositivos que permiten medir la presión miden en realidad la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Los principios que se utilizan en la medición de presión se utilizan también normalmente en la determinación de temperaturas, flujos o niveles de líquidos como estábamos viendo en la clase de hoy. Por lo tanto, es muy importante conocer los principios generales de operación y tipos de instrumentos. Se utilizan normalmente en distintos procesos industriales, como ser en circuitos neumáticos, hidráulicos, compresores, turbinas, plantas de energía, filtro y reguladores de presión. El anterior, Gonzalo. Anterior. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que es la presión para iniciar antes de hablar de los medidores de presión como tal. Bueno, la presión se define básicamente como la fuerza ejercida sobre una superficie por unidad de área y específicamente en ingeniería el término de presión se restringe generalmente a la fuerza ejercida por un fluido por unidad de área de la superficie que lo encierra. Entonces tenemos la fórmula que P es igual a fuerza sobre área, siendo P la presión, F la fuerza y A el área. Existen muchas razones por las cuales en un determinado proceso se debe medir la presión. Estas serían, por ejemplo, para la calidad del producto, la cual frecuentemente depende de ciertas presiones que se deben mantener durante el proceso. También por una cuestión de seguridad, como por ejemplo en recipientes presurizados donde la presión no debe exceder un valor máximo dado por las especificaciones del diseño. También en aplicaciones de medición de nivel y en aplicaciones de medición de flujo. Bien. Ahora hablando específicamente de los medidores de presión industrial, estos son instrumentos de precisión que se fabrican para medir la presión sanguínea, por ejemplo, también la presión de líquidos y gases en tuberías o en tanques de almacenamiento, y también la presión atmosférica a grandes rasgos, teniendo para cada uso diversos equipos disponibles de acuerdo a las necesidades. Dependiendo de las aplicaciones de los medidores de presión, son las unidades disponibles para los resultados, además de que algunos reciben nombres diferentes dependiendo del tipo de presión que se va a medir, ¿verdad? Las técnicas más simples para realizar la medición de presión son a través de medidores mecánicos, como por ejemplo manómetros o tubo de Bourdon. Sin embargo, existen también otros principios utilizados para realizar la medición de presión, como el piezoeléctrico, inductivo, capacitivo, resistivo, que vamos a estar hablando ahora más adelante. Bueno, nosotros vamos a enfocarnos en estos tres tipos de medidores de control: columnas líquidas, elementos elásticos y medidores especiales. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre columna líquida. Son sensores que no poseen señales eléctricas y que únicamente poseen una indicación local. Bueno, como ser los del manómetro de tubo en U, manómetro de tubo inclinado, manómetro de tipo pozo y manómetro de campana. Bueno, siguiente. El manómetro de tipo tubo en U es un método simple que se basa en la influencia de la presión en la altura de una columna de líquido. Un tubo en U, como se puede ver en la figura, es parcialmente llenado con un líquido que usualmente es mercurio, y ambos extremos inicialmente abiertos a la atmósfera. Cuando van a ser medidas la presión, es aplicada en un extremo, en la parte superior es aplicada la presión y en la parte superior de la otra sigue abierta. Y es así como podemos ver cómo va variando esta altura y ahí podemos ver la diferencia de presiones.
En la industria ha sido utilizado este principio. En este dispositivo, los tubos son expandidos dentro de cámaras y un flotante se va desplazando en la parte superior del líquido de una de las cámaras y el flotante este va posicionando un puntero en la parte exterior. Siguiente. Ahí podemos ver a la izquierda el manómetro de tipo pozo, que es un manómetro similar al del tubo en U, pero tiene algunas diferencias importantes, como ser en el extremo cerrado, por ejemplo, hay una gran depresión, una diferencia de altura, y la base es reemplazada por un diámetro más grande, donde el líquido puede subir por este extremo que tiene gran depresión y bajar dependiendo de la presión que se le va agregando, ¿verdad? Esta configuración es más ventajosa porque el observador no está obligado a poder realizar un cálculo mirando a ambos lados del tubo como era en el anterior caso. Y en este caso es mucho más fácil de usar, ¿verdad? Bueno, el de la derecha es un manómetro inclinado. Tiene un diseño similar a los de pozo, pero el tubo principal del manómetro no es vertical, sino que es inclinado. Tiene la ventaja de que las lecturas pueden tomarse en unidades un poco más pequeñas que los otros modelos, lo que significa que un medidor inclinado puede proporcionar una lectura más específica, ¿verdad? Y también estos medidores pueden tener diferentes grados de inclinación. Siguiente, el manómetro de campana. Este dispositivo utiliza un contenedor inmerso en un líquido sellado. La presión a ser medida es aplicada en el interior de la campana, como se ve ahí la campana que dice Bell, cuyo movimiento es opuesto a un resorte restrictivo que se va ahí un poquito a la derecha. En el manómetro de presión diferencial de tipo campana, las presiones son aplicadas tanto al exterior como al interior de la campana. El movimiento está restringido por este resorte opuesto que va direccionando un puntero también. Siguiente. Yo les voy a estar hablando sobre los elementos elásticos. Entre los elementos elásticos tenemos el tubo de Bourdon, los fuelles y el diafragma. Siguiente. Hablando un poco sobre... Un ratito. Ahí está, perdón, estoy en la facultad. Bueno, yo les voy a hablar sobre el manómetro de tubo de Bourdon. Este elemento está construido por un tubo de sección elíptica que forma un anillo casi completo. Y cuando aumentamos la presión al interior de este tubo tiende a deformarse manipulando la aguja indicadora por un sector dentado y un piñón, como se puede observar en la figura. El diafragma es un dispositivo de medición de presión que se constituye en una superficie ondulada que cuando recibe presión se Discúlpame, Sol, pero no sé si yo nomás o no se escucha casi. Perdón, profe, estoy en la facultad y mi internet es horrible. ¿Ahí se me escucha? Ahí se escuchó, ahí sí puedes volver a repetir la última parte. Sí, el diafragma es un dispositivo de medición de presión que se constituye en una superficie ondulada que cuando ésta recibe presión se deforma provocando pequeños desplazamientos que son amplificados por un juego de palancas y que cualquier técnica que detecte el desplazamiento de esa superficie puede ser aplicada sobre el dispositivo. Siguiente. Y por último tenemos los fuelles, que es el fluido. O sea, está compuesto de una pieza axial flexible, la cual es la encargada de dilatarse o contraerse. El fluido entra en una cámara que se deforma proporcionalmente a la presión aplicada sobre el dispositivo. Bueno, continuando con los tipos de sensores, yo voy a estar hablando sobre estos.
Primeramente, el sensor de presión capacitivo. Bueno, lo que identifica este sensor de presión capacitivo es un diafragma que se encuentra en el medio de dos placas. Las dos placas conforman un capacitor y este capacitor suele rellenarse con un aceite que ofrece una constante dieléctrica apropiada. También permite eliminar los efectos por vibraciones y además el líquido transfiere la presión que recibe al diafragma a ser un líquido incomprensible. El diafragma divide el sensor en dos cámaras, una cámara de baja presión o de referencia, que suele ser la presión atmosférica, y una cámara de alta presión, o también llamada cámara de medición, que justamente es la presión que se desea medir. Cuando se recibe una presión en la cámara de medición, esa presión deforma el diafragma y se modifica el valor de la capacitancia del capacitor. El sensor de presión piezoresistivo, estos tipos de sensores son conocidos como galgas extensiométricas o string gauge. Una galga extensiométrica, ¿qué es? Es un sensor que mide la deformación que sufre un material cuando es sometido a una presión y por consiguiente varía la resistencia. El sensor posee un diafragma montado sobre 4 galgas extensiométricas y si el diafragma recibe una presión, las galgas extensiométricas se deforman, modificando la resistencia que existe entre ellas. Y los elementos resistivos suelen ser metales o semiconductores. También hablando un poco del funcionamiento del sensor de presión piezoeléctrico, este sensor también posee un diafragma. El diafragma recibe la presión que se desea medir y esta presión se transfiere a un material piezoeléctrico que sufre una deformación y genera una tensión eléctrica. Esto es porque los elementos piezoeléctricos, como por ejemplo cristales de cuarzo, acumulan cargas eléctricas alrededor de su superficie cuando son sometidos a una presión que produce una deformación. Esto sería un sensor piezoeléctrico. En cuanto a la aplicación en los lazos de control, primeramente voy a mencionar un poco lo que sería un lazo de control de una sola variable, que es la presión. Podemos observar en el lazo de control cómo un fluido es bombeado a una especie de tanque. Y en la tubería se encuentra conectado un transmisor de presión. El transmisor de presión lo que hace es recibir la presión que existe dentro de la tubería, que es la presión que se desea medir, y envía una señal eléctrica a un controlador de presión. El controlador de presión lo que hace es comparar el valor de presión que recibe con el valor deseado de presión. Y si existen variaciones con respecto al valor deseado, entonces envía una señal neumática a una válvula de control de presión que lo que hace es modificar el valor de la presión dentro de la tubería. Como habíamos mencionado, el transmisor de presión recibe la presión que se desea medir, ¿verdad? Y por medio de un sensor, que puede ser el sensor de tipo piezoeléctrico, piezoresistivo, por medio de un sensor detecta la variación de presión y por medio de una placa o de un dispositivo electrónico lo que hace es transformar esa medición en una señal eléctrica. Generalmente es una señal eléctrica en el caso de presión, y esto es enviado a un controlador de presión, y el controlador de presión lo que hace es accionar una válvula de control de presión para modificar el valor de la presión del dispositivo que se desea controlar. Y por último tenemos un lazo de control de una caída de presión en columnas de destilación para producción de ácido fórmico. Tenemos lo que sería otro ejemplo de lazo de control en cuanto a la medición de presión. La variable controlada en este caso son las presiones en la parte superior e inferior de la columna de destilación. La variable manipulada es el caudal de fluido de servicio que entra al termosofín, y el tipo de lazo es el feedback, o también llamado control retroalimentado. Como podemos observar en el lazo de control, un transmisor de presión se encuentra conectado en la parte superior y en la parte inferior de la columna de destilación. El transmisor de presión lo que hace es enviar una señal eléctrica primeramente a un PLC ubicado en la sala de control. En el PLC se puede observar un controlador e indicador de presión.
El controlador e indicador de presión está conectado a lo que sería una alarma de baja presión o de alta presión respectivamente, que lo que hace es que cuando en la columna de destilación se llegan a los límites inferiores o superiores de presión establecidos, entonces activa la alarma de baja presión o de alta presión respectivamente. Al mismo tiempo, el transmisor de presión envía una señal eléctrica a un controlador de presión diferencial, porque estamos hablando, como había mencionado el profe en la clase, es un tanque cerrado. Entonces lo que hace es medir la presión diferencial que existe dentro del tanque, y el controlador de presión recibe la señal eléctrica y al mismo tiempo recibe una señal neumática de 6 bar. El controlador de presión, como habíamos mencionado anteriormente, compara el valor de la presión recibida con el valor deseado de presión. Y si existe una variación con respecto al valor deseado, entonces envía una señal neumática para accionar una válvula de control, que en este caso sería para modificar la variable manipulada, que en este caso es el caudal de fluido que entra al termosofín. Si, por ejemplo, en la columna de destilación se alcanzó el límite superior, el límite máximo de presión, lo que hace entonces es el termosofín, de la columna de destilación se extrae vapor o líquido para disminuir la presión que existe dentro de la columna. Y esto sería el ejemplo. Acá tenemos un pequeño video donde compara dos tipos de medidores de presión. En la instrumentación industrial se utilizan dos tipos de manómetros diferentes: los manómetros de tubo Bourdon y los manómetros de membrana. Estos dos tipos de manómetros tienen principios de funcionamiento distintos y por lo tanto son apropiados para diferentes aplicaciones. En los manómetros de tubo Bourdon, la presión se mide a través de un muelle tubular que transmite la presión a la aguja a través de un mecanismo. Los manómetros de tubo Bourdon se pueden utilizar en un amplio abanico de situaciones y cubren la mayor parte de aplicaciones. Los manómetros de membrana son los adecuados cuando los manómetros de tubo Bourdon llegan al límite de sus características técnicas. En los manómetros de membrana, la presión se transmite a un tirante a través de una membrana ondulada. Este tirante transmite la presión al mecanismo de la aguja. Los manómetros de membrana son los idóneos, por ejemplo, para la medición de bajas presiones. La gran superficie de la membrana permite usarlos en aplicaciones a partir de 16 milibars. Por el contrario, en los manómetros de tubo Bourdon, los rangos de medición comienzan a partir de 600 milibars. Los manómetros de membrana ofrecen una buena protección en caso de sobrepresiones, debido a que la membrana puede apoyarse contra la brida superior. Los manómetros de membrana de Vica están equipados de serie con una protección contra sobrecargas 5 veces el fondo de escala. Si es necesario, los manómetros se pueden dotar de una protección contra sobrecargas incluso mayor. Los manómetros de membrana también tienen ventajas al utilizarlos con medios críticos. La membrana se puede recubrir con los materiales más diversos como PTFE, oro, Hastelloy y muchos más. De esta manera se protege el dispositivo contra medios agresivos. Opcionalmente, la brida inferior también se puede revestir de un material especial. Las membranas con brida de conexión abierta también son apropiadas para medios viscosos. Gracias a su gran sección transversal, el canal de presión no se puede obstruir. Por lo tanto, la correcta decisión entre utilizar manómetros de tubo Bourdon o manómetros de membrana depende en todo momento de la aplicación en concreto. En Vica estaremos encantados de asesorarle a la hora de elegir el manómetro adecuado para su campo de aplicación. Después un último video sobre la aplicación de un sensor de presión en la medición de nivel.
Bueno, para concluir, los instrumentos industriales de medición de presión son una parte muy importante para las industrias de proceso en general hoy en día. Es por eso que no debemos olvidar tener en cuenta los criterios de selección de estos medidores, como ser los aspectos económicos y técnicos. En la parte económica, tener en cuenta los costos de sensor, costos de instalación, refacciones. Y en la parte técnica, la sensibilidad, la exactitud y las condiciones de operación, como estuvimos viendo, ya que estos instrumentos de presión nos permiten garantizar la calidad y competitividad de nuestros productos en la planta. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ok, un aplauso para este grupo entonces. Aplauso virtual. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, ok, me pueden enviar y de alguna manera después vemos cómo alzar en la plataforma, entonces, o se envían entre todos en el grupo, o de alguna manera, pero como primera instancia me gustaría que me envíen por mail y después para alzar en la plataforma. Vamos a ver un lugar ahí para poder alzar. Dale, profe. Dale, profe. Te pasamos el documento hermano, el documento y el PPT también. No entiendo. ¿No querés que te enviemos el documento donde está la info? ¿O lo que presentamos? O sea, Sí, lo que presentaron ahora, todo lo ok, que presentaron. ok, dale. Dale. Genial. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, siguiente grupo. Voy a presentar, profe. Voy a poner. Bueno. Bueno, vamos a prender nuestra cámara para presentarnos. Nosotros somos Diana Fretes, Marcelo González y quien les habla Cecilia González. Y les vamos a estar hablando de los elementos neumáticos. Bueno, para comenzar, vamos a definir lo que son los elementos neumáticos, ¿verdad? Diciendo que los sistemas neumáticos están compuestos de una concatenación de diversos grupos de elementos. Estos grupos de elementos conforman una vía para la transmisión de señales de mando desde el lado de la emisión de señales en la entrada hasta el lado de la ejecución del trabajo en la salida. Y en el gráfico de al lado vemos cómo va el flujo de señales dentro de un circuito neumático y los diversos grupos de elementos, ¿verdad?, dentro del circuito, que comienza abajo con el abastecimiento de energía. Luego tenemos los elementos de introducción que nos dan las señales de entrada. Luego los elementos de procesamiento que nos dan las señales del procesador. Y en la salida tenemos los elementos de trabajo y los elementos de maniobra. Bueno, y en esta imagen vemos cuáles son algunos elementos dentro de cada grupo en la fase, ¿verdad?, del circuito. En el abastecimiento de energía tenemos, por ejemplo, el compresor, acumulador, el regulador de presión, la unidad de mantenimiento. Luego, entre los sensores tenemos las válvulas vías con pulsador, la válvula de rodillo, el detector de proximidad, la barrera de aire. Entre los procesadores tenemos las válvulas de vía en circuitos de pasos secuenciales, las válvulas de presión, el temporizador, y en la salida, ¿verdad?, los actuadores, que pueden ser cilindros neumáticos, bombas giratorias, indicadores ópticos y elementos de maniobra como válvulas de vía, ¿verdad?, que vamos a estar hablando de un poco de estos elementos. Bueno, y el primer grupo de elementos, ¿verdad?, que dijimos que son los de abastecimiento de energía, que son los elementos encargados de generar aire a presión.
como lo son lo que nombramos, ¿verdad? Los compresores, acumuladores, los reguladores de presión, las unidades de mantenimiento. Y vamos a comenzar hablando de los compresores, que son elementos del circuito encargados de absorber aire de la atmósfera y comprimirlo para aumentar su presión. Las partes móviles de un compresor son accionadas por un motor de combustión o también de forma eléctrica. Y los tipos de compresores pueden ser de émbolo, de paleta, de tornillo, etc. Y en este video vemos cómo el funcionamiento de un compresor básico y sus partes, que son el cilindro, el pistón, el cigüeñal, la biela y también las válvulas automáticas de entrada y de salida. Y el ciclo de funcionamiento de un compresor comienza cuando el pistón desciende dentro del cilindro, generando vacío y el aire, o sea, la presión atmosférica afuera, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Habilita la válvula de entrada, por lo que ingresa aire dentro del cilindro, llenando el cilindro de aire a presión atmosférica. Luego, cuando el cigüeñal completa media vuelta, el pistón vuelve a ascender nuevamente, empujando y comprimiendo el aire y habilitando la válvula de salida, por donde sale, ¿verdad?, del aire comprimido y va hasta un acumulador de aire. Y así el ciclo termina cuando el pistón llega hasta la parte superior del cilindro, y esto se repite varias veces, ¿verdad? Comprimiendo cada vez más el aire dentro del acumulador de presión, que es el siguiente elemento que vamos a ver. Los acumuladores de presión se encargan de almacenar el aire comprimido que proporciona el compresor, y su fin principal consiste en adaptar el caudal del compresor al consumo de la red. Y vemos un ejemplo de un compresor portátil con acumulador de aire. El acumulador de aire sería el tanque cilíndrico rojo que vemos en la imagen, que ya trae adherido a él el compresor de émbolo, con su motor eléctrico y otros elementos como el presostato y regulador que también vamos a ver. Bueno, siguiendo con los elementos de abastecimiento de energía, nos encontramos con el regulador de presión. ¿Para qué sirven? Sirven para reducir la alta presión del sistema a un nivel más bajo y más apropiado para las máquinas. Entonces, si queremos ser más específicos, podemos dividir en tres importantes funciones. La primera sería la de compensar automáticamente el volumen del aire que requieren los equipos. La segunda sería mantener constante la presión de trabajo, independientemente de las fluctuaciones de presión que haya en la entrada. Bueno, y lo que debemos recordar siempre es que la presión primaria, que sería la presión de entrada, debe ser siempre superior a la presión secundaria, que sería la de trabajo. Entonces, lo que nos faltaría era la tercera función, que sería la de funcionar como válvula de seguridad. Al costado tenemos el ejemplo de un regulador de presión y su simbología. Siguiente. Bueno, unidades de mantenimiento. Es una combinación de elementos y se podrían dividir en filtro de aire comprimido, el regulador del aire comprimido, el lubricador de aire comprimido y el manómetro indicador de la presión. La combinación correcta y el tamaño de tipo de estos elementos es determinado por una aplicación concreta y por las exigencias que nuestro sistema necesite. Así, garantizamos la calidad del aire para cada aplicación. Entonces, se van a estar instalando unidades de mantenimiento en todos los sistemas de control de la red neumática. En la imagen tenemos un ejemplo de todo el conjunto de unidades de mantenimiento. Justamente tiene la reguladora, se ve el manómetro, el lubricador y el filtro. Entonces, de esa forma estaremos garantizando que
nuestro circuito del sistema neumático esté siempre controlado y funcionando óptimamente. Siguiente. Bueno, los elementos de introducción de señales de entrada. Este sería otro grupo y de los cuales vamos a estar hablando de las válvulas de vías, que son las que controlan el paso de las señales neumáticas. Y en este grupo en específico lo que necesitamos es las señales, que envíen las señales de entrada. Entonces, tenemos distintos tipos de válvulas de vías, podrían ser compulsador, válvula de rodillo, detector de proximidad y barrera del aire. En la imagen podemos ver la línea que dice entrada de señales, o sea, se encuentra abastecimiento de energía del cual estuvimos hablando anteriormente. Luego vendría la entrada de señales de sensores en las cuales se ven dos válvulas de vías 3-2 y normalmente cerradas y en las cuales cada una tiene su pulsador y luego tenemos otra que tiene con activador de rodillo. Siguiente. Acá podemos apreciar algunos ejemplos de tipos de accionamiento de válvulas, los cuales ya estuvimos viendo en la parte práctica, en los sistemas que estuvimos realizando. Tenemos el que es por palanca de enclave, por rodillo, entre otros. Siguiente. Bueno, en el siguiente grupo de elementos podemos apreciar que necesitamos un procesamiento de señales del procesador. Entonces, necesitamos un temporizador. Estas válvulas tienen como función la de producir un retardo determinado en el paso del aire. Están compuestas básicamente por una válvula 3-2, que podría ser normalmente abierta o normalmente cerrada, y un acumulador regulador unidireccional de caudal. Entonces, el procedimiento sería que cuando el aire ingresa en el temporizador, este se regula y comienza a llenar el acumulador, que sería la simbología que se encuentra a la izquierda de la imagen. Cuando este se llene y alcance la presión determinada que necesita nuestro sistema, modifica el estado de la válvula 3-2, impidiendo o dejando pasar el aire comprimido. El retardo se produce con el tiempo que tarda el fluido en llenar el acumulador y vencer la fuerza de resorte de la válvula 3-2. Siguiente. Luego podemos, otro elemento de procesamientos de procesador, de señales de procesador, tenemos una válvula selectora. Se utiliza cuando se desea que coincidan en una tubería dos flujos neumáticos provenientes de dos tuberías distintas, pero sin interferencias. Entonces, si a través de uno de los orificios de entrada se introduce el aire comprimido, este pasa al orificio de utilización, mientras que el otro orificio de válvula permanece cerrado, como podemos ver en la imagen. Las válvulas selectoras funcionan con una puerta lógica OR. Es decir, si existe presión en una de las dos entradas, habrá una presión de salida. Un ejemplo en el cual podríamos utilizar una válvula selectora sería el funcionamiento de un cilindro de simple efecto, que puede ser activado por medio de dos pulsadores que sean totalmente independientes. Siguiente. Continuando con los elementos de procesamiento de señales, tenemos la válvula de simultaneidad, también llamadas válvulas AND o I. Estas válvulas forman parte de las válvulas de bloqueo, las cuales tienen como función permitir o no el flujo de aire. Se les llama válvula AND o I porque realizan la función lógica I o AND, donde permiten la salida de aire si se cumplen dos condiciones. Una de las condiciones es que tiene que entrar flujo de aire en las dos entradas y donde la presión del flujo de aire tiene que ser igual. Donde lo que se busca es que el bastidor se quede en una posición de reposo donde pueda fluir el aire de ambos sentidos y pueda salir por la salida, ¿verdad?
El aire solamente pasa cuando el aire, tanto por Y como por X, entran, y donde si las presiones son iguales, se permite la salida por la boca de salida. El siguiente. La válvula secuencial. Básicamente es una válvula retardadora, donde la función principal vendría a ser es entregar un flujo de aire con una determinada presión requerida. Con estas válvulas se pretende obtener un retardo en el paso del aire comprimido, o sea que abre cuando la presión llega a un criterio, a un cierto valor. Se utilizan generalmente para garantizar la presión mínima en un sistema neumático, para cuidar los elementos de la red. Siguiente. Luego tenemos los sensores. Son dispositivos capaces de detectar magnitudes físicas o químicas, que vienen a ser las variables de instrumentación, que pueden ser temperatura, caudal, presión, humedad. Luego estas son transformadas a señales eléctricas que pasan a un controlador. En los circuitos neumáticos es importante mantener bajo control estas variables, por lo que se utilizan sensores como los fluostatos, presostatos, detectores magnéticos, entre otros. Siguiente. Actuadores. Son mecanismos que convierten la energía del aire comprimido en trabajo mecánico. Puede ser en trabajo lineal o como en trabajo rotatorio. Los más comunes son los cilindros neumáticos, donde independientemente de su forma constructiva, representan los actuadores neumáticos más utilizados, donde dentro de ellos existen dos tipos fundamentales de actuadores neumáticos, que pueden ser de cilindro de simple efecto o de doble efecto. El cilindro de simple efecto presenta una entrada de aire para producir una carrera de trabajo en un solo sentido, donde el cilindro de doble efecto presenta dos entradas de aire para producir carreras de trabajo de salida como de retroceso. Y por último tenemos la aplicación en la industria. Debido a sus buenas características, la neumática es ampliamente utilizada en múltiples aplicaciones y más en entornos industriales. La tecnología neumática se usa en sistemas industriales como plataformas elevadoras, apertura y cierre de puertas o válvulas, embalaje, envasado, máquinas de conformado, taladro de piezas, robots industriales, etiquetado, sistemas logísticas, prensas, pulidoras, máquinas y herramientas. Es un sistema que ayuda a mejorar la eficiencia, la productividad y también mejorar inclusive la calidad de los productos, donde el funcionamiento se utilizan en sistemas a bajo costo. La operación también es fácil, entonces eso ayuda a que se pueda tener una mejor eficiencia. Y eso sería todo. Ya terminaron su presentación, ¿verdad? Sí, profe. Ok. ¿No tienen algún videíto que pueda reforzar esto? Pregunto. Pasa que eran demasiado muchos elementos, profe, y pusimos el de compresor. Oh. Pero de todas maneras, todos estos elementos lo están dando con Magnus, ¿verdad? O por lo menos ya dieron, Sí. ya me imagino. Sí. Sí, profe, en la práctica. Dígame un poco, sí, eso es lo importante, ¿verdad? Eso es lo importante que y ya se fueron ya a la facultad, ya tuvieron ya una experiencia de armar ahí, tocar ahí los pistones y todo eso en el laboratorio. El próximo miércoles dijo el profe Magno. ¿Miércoles? El viernes, perdón. Ah, el próximo viernes. Ok, genial. Ahí realmente van a... Y hasta ahora están viendo ese software FluidSim. Sí.
Ya, y ahí están armando su circuito. Sí, Ok, perfecto. Yo creo que se va a complementar muy bien con cuando armen ahí y después, o sea, cuando diseñan su circuito en el Fluicien y después vayan a aplicar tocando ahí, armando ahí en el laboratorio. sí. Bueno, buenísimo entonces. Entonces podemos dejar acá la clase, entonces si no hay más preguntas, no hay más. Si alguien puede preguntar o algo así, Dale, profe. podemos dejar acá la clase. Dale, profe, gracias. Dale, Vale. profe, gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes. Gracias, Chao, profe. chao. Buenas noches. Chao, Chao, chao. profe. Buenas noches.